Bienvenidos a la reunión online de la Iglesia de Gran Comisión, República Dominicana. Esperamos que puedan disfrutar de la música y que también puedan tener un corazón abierto para lo que Dios les va a hablar hoy a través del mensaje. Así que pónganse cómodos, busquen algo en que escribir, papel, un cuadernillo, un lapicero, así tomar notas y aprovechar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que disfruta y bienvenidos. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré,
Hermanos, qué bendición es estar aquí y poder llegar a sus pantallas, sea celular, tablet, computadora, pero qué bueno es poder compartir con ustedes. Y pues le pedimos a Dios de que el mensaje que tenemos hoy sea de bendición para todos nosotros. Y pues yo escuché algo el otro día que no me gustó, ¿verdad? Escuché un pastor contestar la respuesta de una persona, una pregunta un poco complicada de la Biblia, y la respuesta del pastor fue esta: usted, hermano, no pregunte, solo crea. Lo que este pastor estaba queriendo decir es de que no hay que hacer preguntas, simplemente creer ciegamente todo lo que se nos dice. No creo que esa es la respuesta correcta, no lo creo. Más bien, yo creo que somos mandados a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos bien cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros, de tal manera que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que vamos a obedecer y enseñarle a otros, ¿verdad? Y por eso estamos tocando esta serie en el mes de marzo, ¿verdad? La serie estamos estudiando si realmente Jesucristo fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Los milagros de Jesucristo, cuánta evidencia hay para sus milagros, sus profecías. Y hoy vamos a hablar un poco sobre su resurrección. Pero antes de continuar, me gustaría que oremos y pues le pidamos a Dios de que Él hable a nuestros corazones hoy con este mensaje. Padre, gracias porque nos permites reunirnos a través de estos canales, abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Padre, yo te pido porque en este momento podamos calmar nuestros corazones, quitar cualquier distracción, Señor, y conectarnos con tu mensaje hoy, Padre. Tú quieres mostrarnos una vez más quién eres tú, cuánto tú nos amas, Dios, y los planes que tú tienes para nuestras vidas. Así que yo te pido que tú puedas hablar a nuestros corazones, abrir nuestros ojos. Vamos a entender lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar, porque hoy tenemos mucho que hablar, mucho que leer. Vamos a comenzar con 1 Corintios 15. Y pues ahí está Pablo escribiendo y dice así, empezando en el verso 3 de 1 Corintios 15. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. En otras palabras, lo más importante que a mí se me transmitió es lo más importante que yo estoy transmitiendo a ustedes. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo más importante? Sigue diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Eso es lo más importante. Dice verso 4, que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Verso 5 dice que lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven hoy, aunque algunos ya han muerto. Verso 7 dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Verso 8, por último, hablando Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y realmente que este es el mensaje más importante de nuestra vida. Es el mensaje más importante de tu vida, de que Jesucristo murió para pagar nuestros pecados, de que si ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, tenemos vida eterna, de que todo el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y pues es el mensaje más importante que puedes escuchar en tu vida y es el mensaje más importante que tú puedes y debes transmitir a los que tú conoces. Y pues hoy vamos a hablar un poco sobre la resurrección de Jesucristo. Tal como decía Pablo, la resurrección de Jesucristo es una evidencia de que Jesucristo era quien Él dijo que era Él era el Hijo de Dios. Jesucristo dijo que Él era el Cristo que iba a morir por los pecados de la humanidad y que su muerte era para la salvación de todos los que creen en Él como único
y suficiente Salvador. Pues hoy vamos a ver algunas verdades y algunas evidencias de la resurrección de Jesucristo. Así que aguanten conmigo, vamos a leer un poco. Y pues la primer verdad sobre la muerte y resurrección de Jesucristo es de que Jesucristo dijo que Él moriría y que resucitaría, ¿verdad? Varias veces, en diferentes maneras, a diferentes personas, Jesucristo predijo su muerte. Y lo dijo tan bien claro, siempre fue claro, y siempre dijo que no solo moriría, sino que resucitaría. Y leamos en Mateo 20, los versos 17 y 19, y pues dice así: mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte. Vengan, platiquemos. Y les contó, les dijo en privado lo que iba a suceder. No les dijo lo que él creía que podría suceder. Hay un rumor, miren, he estado escuchando. No. Él les dijo lo que iba a suceder. Él se los contó. Verso 18. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, vamos para Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Cuando Jesucristo dice que Él sería traicionado es porque alguien lo iba a entregar, y no lo iba a entregar alguien desconocido, alguien que no creía en Él, no. Lo iba a entregar alguien de sus amigos, alguien de confianza. Ese es un traidor. Y dice que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Dice que ellos lo iban a condenar a muerte. Y el verso 19 dice: luego lo entregarán a los romanos. Esto lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. ¡Wow! De que Jesucristo dijera de que Él iba a Jerusalén para morir en manos de los religiosos, realmente eso no está sorprendente. Ya se sabía de que mucha gente lo querían ver muerto, lo querían eliminar. Es impresionante la cantidad de detalles que Jesucristo menciona de su muerte. Que lo iban a traicionar, a quién se lo iban a dar, después a los romanos, para burlarse de él, para azotarlo, para crucificarlo. Pero cuando él dice de que él iba a resucitar, de que él resucitaría al tercer día, que al tercer día se levantaría de los muertos, eso solamente lo puede decir alguien que está loco, alguien que es un gran mentiroso, o alguien que estuviera seguro de que eso iba a suceder. Si Jesucristo quería que sus discípulos le siguieran y que le sirvieran, él tenía que hacer esta afirmación seguro de que él iba a resucitar. Ningún fundador de ninguna religión a nivel en la historia se ha atrevido alguna vez a hacer tal aclaración, de decir tal cosa, de que moriría y resucitaría. Solamente Jesucristo. Y es necesario recordar esto. Jesucristo nunca predijo su muerte sin también mencionar su resurrección. Moriría y resucitaría. Y dice que él usaba esto como una señal, de que esta sería una señal de que él era quien él decía ser. En Juan, el capítulo 2, Jesús está con un altercado ahí con algunos de los maestros de la ley, de los líderes judíos. Y viene en el verso 18, los líderes judíos exigieron diciendo: si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Verso 19. De acuerdo, contestó Jesús. Esta es la señal. Dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Si estaban enojados antes los líderes religiosos, después estaban más enojados. Pero esa es la señal. Esa es la señal. Ellos estaban pidiendo señal. Esta es la señal. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Una vez más, Jesucristo estaba hablando de su muerte y su resurrección como una señal de que Él era el Hijo de Dios,
el Cordero de Dios, el que venía a limpiar a la humanidad de pecados a través de su muerte. Años después, Pablo comienza en la carta de Romanos haciendo eco de la resurrección de Jesús como una señal. Dice en Romanos 1, los versos 3 y 4. La buena noticia trata de esto, de su Hijo, en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Voy a volver a leer eso. Dice, y quedó demostrado de que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y pues vamos a seguir hablando un poco sobre las evidencias y las verdades sobre Jesucristo, porque Jesucristo no solo predijo su muerte y su resurrección, sino que eso fue lo que sucedió. Evidencias sobre su resurrección. La evidencia número 1 de la resurrección de Jesucristo, de las que podemos hablar hoy, es de que Jesucristo murió. Jesucristo estaba muerto. Y pues Mateo empieza narrando la muerte de Jesucristo. Dice que Jesucristo fue azotado por los romanos, por los soldados romanos, con el horrible flagrum. Así se llamaba el látigo que usaban. Horrible. También se le conocía como el gato de las 9 colas. La ley judía solo permitía un máximo de 40 azotes. Pero a los romanos no les importaba la ley judía. Así que muy probablemente Jesucristo recibió mucho más de 40 azotes. Y la persona que pasaba por estos azotes, su cuerpo virtualmente quedaba destruido. El trabajo del que azotaba no solo era azotar, sino que asegurarse de no matarlo, porque esa persona después tenía que morir crucificado. Era tan fuerte la golpiza que tenía que asegurarse de no llegar a matarlo. Y Jesucristo pasó por todo eso. Sus venas quedaron expuestas, sus músculos expuestos con la carne arrancada. Muchas veces los intestinos quedaban expuestos, los azotes. Después de esto dice la Biblia que antes de llevarlo a crucificar, fueron y se mofaron de él. Le pusieron una corona de espina y lo golpeaban en la cabeza. Le pusieron ropa realeza, ropa púrpura, y se mofaban de él, lo escupían en la cara. Pero vamos a seguir leyendo en Marcos 15, empezando en el verso 22. Dice que condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. El verso 24 dice, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes, para ver qué le tocaría a cada uno. Todo esto es profetizado cientos de años antes. Y ahí en el verso 25 dice que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Con él crucificaron a 2 bandidos, dice, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Eran los mismos que hace unos cuantos días gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos mismos blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Blasfemando. Verso 31 dice, de la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Después, más adelante dice que a las 3 de la tarde, en el verso 37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Verso 39. Y el centurión, el soldado romano, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
Realmente que no se puede explicar en simples palabras la brutalidad, el dolor de la crucifixión. Estos hombres era la tortura más horrible, la muerte más horrible ideada y usada en el Imperio Romano. Más adelante vamos a ir leyendo. Y en Juan 19, el verso 31 dice que era el día de la preparación para la Pascua. En otras palabras, era el viernes cuando todo esto sucedió, la crucifixión, el viernes en la tarde. Sigue diciendo, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y que bajaron sus cuerpos. No querían que los cuerpos quedaran ahí durante el fin de semana, durante el día de reposo, durante el sábado. Verso 32. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó agua y sangre. Jesús ya estaba muerto. No tuvieron que quebrar las piernas. Para confirmarlo, un soldado le mete una lanza por el costado. Se entiende que fue el lado izquierdo. Y lo que brotó fue agua y sangre. Perdón, brotó sangre y agua. Es muy importante ese orden. Juan es el que está narrando esto. Él estaba ahí al pie de la cruz. Muy probablemente pensó, wow, esto es milagroso. Esto es sobrenatural. Agua y sangre. Sangre y agua saliendo de la herida. Pero realmente este era un fenómeno muy natural. En estas circunstancias, eso era muy natural. El flujo, cuando sale de la herida de Jesús, es sangre y agua. Y en ese orden, sin mezclarse, eso demuestra de que Jesucristo no murió realmente de dolor, no murió de fatiga física, no murió desangrado. Jesucristo murió de la agonía en su mente, al punto, y esa agonía era tan grande, al punto que hizo que su corazón se rompiera. Y eso de que salga sangre y agua es conocido, el término es conocido médico como un derrame pericardio, No voy a hablar más sobre la parte médica. Y pues lo cierto es que no se necesitaba más evidencia de que Jesús había muerto. Eso era suficiente para saber de que él estaba muerto. Le meten una lanza a su costilla, la atraviesan, llegan hasta el corazón y de ahí sale sangre y agua, sin mezclarse en ese orden. Pero aún así, después de ver todo eso, después de que todo eso está documentado, aún así hay personas que quieren argumentar de que Jesucristo no murió, de que simplemente tuvo un desmayo, le llaman un síncope. Pero hay dos cosas que me gustaría que mencionáramos, que lo pensáramos. En primer lugar, la orden de los soldados era matar a esta gente. Los 3 que estaban crucificados ahí tenían que morir. Todo hombre que era condenado a morir crucificado, moría. No es que después de cierto tiempo, tú lo lograste, tú pasaste cierta hora, bajémoslo, este hombre es fuerte, no, que viva un ratito más. No. Todo el que era crucificado debía morir. Ese era el trabajo, la orden que tenían estos soldados. Aparte de esto, eran soldados romanos. Ellos eran especialistas en matar. Estos hombres eran entrenados en usar su lanza, cómo atravesar. Eran entrenados a dar muerte. Nadie ahí, de los que estaban ahí, tenían duda de que Jesús estaba vivo.
sabían muy bien de que Jesús estaba muerto. La segunda evidencia sobre la resurrección de Jesucristo es la tumba. Y pues, ¿por qué es tan importante la tumba? La tumba es tan importante que es mencionada 32 veces en los evangelios, la tumba en que fue puesta Jesucristo. La práctica romana, después de crucificar, era dejar los cuerpos de las personas ahí para que se vinieran las aves y se lo comieran, o los animales salvajes. Pero las leyes y las tradiciones judías eran bien estrictas, y los judíos eran tan cuidadosos de no permitir que el cuerpo quedara en el madero pasada la noche. Siempre hacían lo posible por sepultar a los que habían sido crucificados antes de la puesta del sol. Y pues los parientes tenían la oportunidad, los parientes de los crucificados tenían la oportunidad de ir y pedir el cuerpo para sepultarlo en algún sepulcro de la familia, alguna tumba de la familia. Pero fíjense que a Jesús no lo pidió ningún familiar, tampoco lo pidió ninguno de los discípulos, de los 12 apóstoles. Tampoco fue ninguno de los 12 apóstoles. Y pues hay un profesor francés, no voy a mencionar el nombre porque es un poquito complicado, pero dice que él era ateo y él tenía que de alguna manera refutar de que Jesucristo fue llevado a la tumba donde dice que fue llevado. Entonces él viene y dice esto. Dice, la verdad es que no sabemos, y muy probablemente los discípulos tampoco sabían dónde fue lanzado el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Probablemente los mismos ejecutores fueron los que lanzaron el cuerpo de Jesús, y es mucho más probable, dice, que lo lanzaron a la fosa, podría ser una fosa común para los que eran ejecutados colgados en una cruz. Era mucho más probable eso, de que Jesucristo fuera a una tumba privada, una tumba nueva. Pero realmente la declaración de este profesor, Jean Guibert, no tiene ninguna base histórica. Él se la sacó del aire. No hay ninguna base histórica, no hay ningún documento que hable de que Jesucristo fue lanzado a una fosa común donde lanzaban a los demás que habían sido crucificados. En ningún lugar. Y pues muchas personas quieren negar la resurrección de Jesús al poner duda de que Jesucristo fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Pero vamos a ver de que sí hay evidencia de eso. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen a José. Dicen que él era miembro del concilio, un miembro reconocido del concilio. Dicen que era de la ciudad de Arimatea, que era de una ciudad de Judea. Los 4 evangelios mencionan de que él era un discípulo de Jesús, pero a escondidas. Y los 4 evangelios mencionan de que él tuvo la osadía, que él tuvo la osadía de ir y pedirle el cuerpo a Pilato. Ir y pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Y leámoslo. Marcos 15, versos 42-45. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José, dice, era un miembro honorable del concilio supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Verso 44. Pilato no podía creer de que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. Según la tradición, este oficial, a quien llamó Pilato, era el mismo centurión que estuvo ahí en la muerte de Jesús.
Y según la tradición, fue el mismo centurión a quien le encargaron cuidar, más adelante, la tumba de Jesús. Y la tradición, los historiadores hasta le dan el nombre de Petronio, para que miremos de que no hay solo evidencia dentro de los documentos de la iglesia, sino que hay documentos externos, fuera de la iglesia, que hablan de la muerte de Jesús en la cruz. Sigamos leyendo, ahora en Juan 19, versos 38 al 40. José, con el permiso de Pilato, dice que fue y retiró el cuerpo. Verso 39 dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, él llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. 34 kilos son más o menos 75 libras de la mezcla de mirra y aloe con la que embalsamaban. Verso 40 dice que ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas junto con las especias aromáticas. Luego dice que lo llevaron y lo sepultaron. Una tercera evidencia que tenemos sobre la resurrección de Jesucristo es el sello y la guardia. ¿Qué es esto? Leamos. Mateo 27, empezando en el verso 62. Miren qué pícaros estos. Dice, al día siguiente, que era el día de descanso, en otras palabras, Jesús murió el viernes. Al día siguiente, que era el día sábado, el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso, cuando todavía estaba con vida. Él dijo, luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, dice, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Hay una trama ahí. Pilato en el verso 65, Pilato respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. ¿Qué es esto de sellar la tumba? ¿Cuál era el método? El método de sellar la tumba era que se ponía un lazo estirado. Estaba la tumba y se sabe de que la tumba era una cueva que había sido excavada. Una piedra se puso en la entrada de la tumba y los soldados romanos lo que hicieron fue poner un lazo estirado alrededor de la piedra y en cada extremo lo que se ponía que con arcilla se sellaba ese lazo, se amarraba, ese lazo quedaba pegado a la pared de la tumba con la arcilla y se le ponía el sello, probablemente era el mismo anillo del gobernador romano, de Pilato. Ese era el sello que se le ponía a la tumba. Y pues ese sello se ponía con los soldados ahí presentes. Muy probablemente quien hizo ese sello fue o Pilato o un ayudante de él. Y se hizo con los soldados ahí presentes cuando se selló esto. Eso quiere decir de que los soldados quedaban como responsables de cuidar esa tumba. Esa tumba ya no era cualquier tumba. Se convertía en propiedad del Estado, se convertía en un asunto del Estado romano. Ya era declarado asunto del Estado romano. Y pues cuando se habla de una guardia romana, no piensen que es una mujer con una lanza. Cuando se habla de una guardia romana, eran entre 10 y 30 hombres, dependiendo de la circunstancia, soldados entrenados, soldados matones. Y estos eran los que dejaron ahí cuidando la tumba, cuidando esa tumba que estaba sellada. Y pues, miren qué interesante cómo es Dios. Al mandar los judíos, al pedirle a los judíos que Pilato sellara la tumba y que pusieran la guardia, ellos mismos, sin querer, estaban aportando evidencia a la resurrección de Jesucristo. Estaban aportando más evidencia irrefutable
a la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con ese sello y esa guardia romana parada frente a la tumba, se hizo virtualmente imposible de que viniera un grupo de personas a querer venir, mover la piedra y robarse el cuerpo de Jesús. Era virtualmente imposible ahora que alguien pudiera robarse el cuerpo de Jesús. Eso ya no era una opción. Ya nadie podía venir a robarse el cuerpo de Jesús. Aparte de eso, como esto ya era un asunto del Estado romano, del imperio, porque tenía el sello del imperio romano, si algo sucedía con ese sello, era quebrado el sello, era roto el sello y el cuerpo se perdía, tenía que haber una investigación profunda de parte del gobierno. Hubieran habido muchos detenidos, muchos enjuiciados, alguna gente hubiera perdido la vida de manera injusta y otros hubieran sido, le hubieran dado camotillo, lo hubieran ejecutado, empezando por los soldados, porque habían fallado en su misión de guardar la tumba. Pero ¿saben qué? Nada de eso sucedió. No hubo ninguna investigación, no hubo ningún juicio, nadie fue a la cárcel, nadie murió por la pérdida del cuerpo de Jesús, aun cuando era una situación del Estado romano, porque tenía el sello del gobernador. Lo único que salió de ahí fueron ridículos rumores de que alguien se había robado el cuerpo de Jesús, pero nunca hubo una investigación. Leamos esto, Mateo 28, versos 11 en adelante. Algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice más atrás de que un ángel del Señor vino y bajó del cielo. Dice que su rostro brillaba como el sol. Dice que este ángel corrió la piedra y se sentó sobre ella. En ese momento dice que los soldados aterrados se desmayaron. Toda la guardia se desmayó. Y dice que cuando despertaron, ya no estaba el ángel, pero tampoco estaba el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. ¿Qué pasó? Bueno, lo que se sabe es que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Siguiendo el verso 12. Entonces dice que se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Verso 14. Si llega a oídos del gobernador, no se preocupen, nosotros los respaldaremos. Así que no se van a meter en problemas, no tendrán problemas. Y más adelante dice que los soldados aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Dice que su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Eso fue lo único que salió. Esa es parte de la evidencia de la resurrección, de que no hubo ninguna investigación, simplemente el cuerpo se perdió. Ya no estaba, la tumba estaba vacía. Alguien se lo robó, pero ¿quién alguien? ¿Quién le iba a robar algo al imperio romano? Cuando tenía el sello del emperador, del gobernador. En los evangelios se menciona dos cosas: la tumba vacía y la resurrección. Pero después, en las prédicas registradas en el libro de Hechos, no se menciona la tumba vacía, solo se menciona la resurrección. ¿Por qué? Porque los evangelios fueron escritos para ti y para mí, para los que confiaríamos en Cristo después, para que entendiéramos la historia de lo que sucedió ese tiempo, de que la tumba estaba vacía porque Jesucristo había resucitado. Pero en ese entonces, en Jerusalén, no necesitaban mencionar la tumba vacía, porque se sabía que la tumba estaba vacía. Lo único que hacían estos hombres, los discípulos, era predicar la resurrección de Jesucristo. La tumba vacía era conocimiento general. Se hablaba en los colmados, en el supermercado, los delivery, todo el mundo hablaba
de la tumba vacía. Así que cuando se predicaba el Evangelio, ahí en Jerusalén, días, meses después de la resurrección, se mencionaba la resurrección, no la tumba vacía. Esa es otra evidencia de que la tumba estaba vacía. Y esa tumba vacía es evidencia de que Jesucristo resucitó. No fue robado. Su cuerpo no se perdió. No lo tiraron en una fosa común. Lo llevaron a la tumba de José de Arimatea y de allí Él resucitó. Después tenemos otra evidencia y son las apariciones después de su resurrección. Y lo podemos leer en Juan 20:19. Dice que ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Estamos hablando del domingo, después del sábado, el domingo después de la resurrección en la mañana, esta es en la tarde. Dice, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo Jesús. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ellos vieron a Jesús, al Señor, y creyeron. Por eso es que no estaban más atormentados, por eso es que ya no tenían miedo. Ellos creyeron lo que Jesús les había dicho tantas veces antes, de que iba a morir y que iba a resucitar. Al fin creyeron. Cuando lo vieron resucitado, con sus joyos en sus manos y en su costado. Y pues dice que después Jesús se les apareció varias veces, en diferentes momentos, ¿verdad? Años más tarde, Pablo relata de que Jesús, ya resucitado, lo vieron, dice Pablo relata que lo vio Pedro, después dice que lo vieron los 12, después menciona que lo vio Santiago, y después dice que más de 500 de sus seguidores lo vieron una vez, de un solo, más de 500 personas lo vieron. Y después dice que Pablo mismo lo vio cuando iba camino a Damasco, años después. Lo vio cuando Jesús se le apareció. La resurrección de Jesús fue vista por todos, por muchas personas. Y esa es otra evidencia de la resurrección, de que fue visto por muchos. Otra evidencia de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, son sus discípulos. Y esa es tal vez la evidencia más grande de la resurrección. Es la vida cambiada de los discípulos. Es imposible de que estos hombres predicaran a Jesucristo, muerto y resucitado, si era una mentira. Era imposible que estos hombres llegaran a dar su vida por un mensaje sabiendo que era mentira. Estos hombres lo vieron resucitado. No solo ellos, sino que saben que muchas personas lo vieron resucitado. Al punto que solo tienen que predicar la resurrección de Jesucristo. Y dice que en Jerusalén hubo una explosión de personas confiando en Jesucristo. Dice que Pablo separaba, los apóstoles separaban y predicaban la resurrección de Jesucristo, predicaban el Evangelio, y que miles de personas confiaban cada día y que iban siendo añadidos a la iglesia. Miles de personas. ¿Por qué? Porque la evidencia estaba allí. La tumba vacía. Había un rumor de que se habían robado el cuerpo, pero no era cierto, se sabía que no era cierto. Habían centenares de personas que vieron a Jesús resucitado con los joyas en sus manos, en su costado. Había evidencia. Había, y de eso se habla en todas partes. Y pues antes de la resurrección está el hermano de Jesús, está Santiago. Y básicamente Santiago menospreciaba a Jesús, ¿verdad? Jesús era casi como una vergüenza para la familia. Pero después de la resurrección, ya en el libro de Santiago, Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él confió. Y no solo Santiago, muy probablemente el resto de sus hermanos. Esa es la otra evidencia de Jesús. Los discípulos, estos hombres que antes estaban llenos de temor, no tenían propósito, luego se convirtieron en hombres valerosos. Según la tradición, solo Juan murió de vejez. El resto murieron
asesinados, murieron como mártires, murieron con gozo por predicar el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, porque ellos fueron testigos de eso. La Gran Comisión llegó hasta nosotros y la Gran Comisión avanza, el Evangelio avanza hasta hoy en día. Yo he sido testigo, yo como discípulo he sido testigo de la resurrección de Jesucristo por la vida de las personas que he visto, empezando por mi papá, mi mamá, mi vida y la vida de muchos de ustedes. Somos testigos, hay prueba, yo soy una prueba de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya para ir terminando nuestro tema hoy, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante de que Jesucristo haya muerto y resucitado? Y es que si Jesucristo no resucitó, nosotros somos el grupo de personas más miserables, engañados, el grupo más sin sentido de personas en la historia de la humanidad. Apaguemos la luz, vámonos. No hace ningún sentido estar aquí si Jesucristo no resucitó. Alguien podría decir, no, pero fue un buen maestro, qué bonito hablaba Jesús, tal vez no resucitó, pero qué buen maestro. No es cierto. Si Jesucristo no murió, entonces era un mentiroso, un hereje, un loco. Pero no era un gran maestro, era un mentiroso. Si Jesucristo no resucitó, no era el Hijo de Dios, no fue quien Él dijo que fue. Y Jesucristo merecería ser crucificado otra vez. Pero como estaría muerto, no se puede crucificar otra vez. Pero no es cierto. Jesucristo sí resucitó. Sí resucitó. Jesucristo es como la piedra angular en un arco de piedras. La piedra angular que está en medio. La resurrección de Jesucristo. Si esa piedra se quita, si la resurrección de Jesucristo se quita, todo se viene abajo. Porque Jesucristo sería un mentiroso, no sería quien Él dijo que fue. Pero Jesucristo sí resucitó. Las evidencias lo demuestran. Le hemos visto, le hemos leído. Y si Jesucristo resucitó, entonces sus promesas son válidas. Sus mandatos son válidos. Sus enseñanzas, sus advertencias, la misión que Él nos dio, la gran comisión, todo eso es válido porque Jesucristo sí fue y es el Hijo de Dios y resucitó. Hay evidencia y lo tenemos. Entonces, ¿qué tanto valor tiene para ti los mandatos de Jesucristo? El Hijo de Dios, el que vino y habló las palabras de Dios aquí en esta tierra. Esas palabras que tan peso tienen en tu vida. ¿Lo conoces a Él como tu Salvador personal? ¿Has confiado en Él y solamente en Él para vida eterna? Para concluir, tomando en cuenta las evidencias de la resurrección de Jesucristo y tomando en cuenta que la resurrección de Jesucristo es una evidencia de que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados de la humanidad. ¿Cómo afecta tu vida el hecho de que Jesucristo con su boca, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo afecta tu vida eso? ¿Cómo afecta tu vida de que Él dijo de que Él es la resurrección y la vida? De que a todo el que crea, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. Has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Salvador. Y eso lo puedes hacer hoy mismo con una simple oración. Solo tienes que decirle, Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Me doy cuenta que tú moriste en la cruz para pagar mis pecados y que lo único que yo tengo que hacer es aceptar ese regalo de salvación, creer en ti como Salvador, reconocer, arrepentirme de mis pecados y creer en ti como Salvador. Jesucristo en ese instante, en ese momento, te promete que tú pasas de vida, de muerte a vida, recibes vida eterna
como un regalo gratis, un regalo inmerecido por gracia, por fe. Y si tú ya confiaste en Cristo, eres un hijo de Dios, ¿cómo afecta tu vida de que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Dice, tome su cruz cada día y sígame, sígueme. Por donde yo voy, tú tienes que ir. Lo que yo enseñé, tú vas a obedecer. Más adelante Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Más adelante Jesús sigue diciendo, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí Jesucristo no está hablando de perder la salvación. Aquí Jesucristo está hablando de perder tu vida, el significado, el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. Si tú quieres ganar tu vida, si tú quieres vivir por ti, dice Jesucristo, vas a perder tu vida. Pero si la pierdes por mí, por mi evangelio, por la iglesia, por la gran comisión, esta persona salvará su vida. ¿Cómo afecta tu vida saber de que Jesucristo dijo estas palabras? Me gustaría que nos fuéramos hoy con esas dos preguntas y oremos para que el Espíritu Santo siga hablando en nuestros corazones. Señor, gracias por las evidencias que tenemos de que tú fuiste un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Que tú moriste en la cruz para pagar nuestros pecados. Eso no es una fe vacía. Tenemos evidencia. Y no solamente eso, sino que tú al tercer día resucitaste. Gracias por la evidencia que no tenías que dejarnos, pero lo hiciste por amor a nosotros. Señor, lo creemos. No lo vimos, pero lo leemos y lo creemos. Señor, yo te pido por todas las personas que en este momento están luchando en su corazón, que no han puesto su confianza en ti como Salvador, que tu Espíritu Santo no los deje en paz, Señor, que pueda quitar esa venda y entender de que es por fe, por gracia, porque tú nos amaste y tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Que por simple fe en ese sacrificio en Jesucristo tenemos vida eterna. Padre, no dejes a nadie tranquilo hasta que haya tomado la decisión de dar ese paso y que tome ese paso. Que hoy pueda haber fiesta en el cielo. Señor, te amamos, te glorificamos y te damos tantas gracias por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay.
terminarán los problemas cuando llegue el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas cuando llegue el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Mi Dios, tú nunca me dejarás. Estamos a pocos días de nuestra conferencia vertical. Este año le hemos llamado Osadía, y quiero recordarte las fechas que son. Es jueves 1 de abril y viernes 2 de abril. La hora es 8 de la noche, hora Miami, y para el resto de Centroamérica es a las 6 de la tarde. No te la pierdas. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. El jueves 1, viernes 2, a partir de las 8 de la noche. Todo el mundo concentrado, conectado, porque vamos a estar en nuestro campamento de GCLA, Gran Comisión Latinoamérica, con miles de hermanos en diferentes lugares de Latinoamérica. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Dios quiere hablar en nuestro corazón, así que saquemos el provecho máximo de ese tiempo. Jueves y viernes de esta semana, el 1 y el 2, a partir de las 8 de la noche. Conectémonos, Dios nos va a hablar. Aparte de eso, nuestras reuniones el martes, los valientes, a las 7 en la iglesia, puntuales, a las 6 de la mañana, cada quien en su Zoom para que oremos. Las princesas los miércoles. Esta semana no habrá grupo de crecimiento, ninguno de los grupos, porque todos vamos a estar conectados
jueves y viernes en nuestro campamento de Gran Comisión Latinoamérica. Así que no lo dejen escapar, apúntenlo. Esos son nuestros anuncios. También Dios ama al dador alegre. Está la cuenta del banco de la iglesia si tú quieres depositar tus diezmos y tus ofrendas ahí. Si quieres dárselo a tu líder de grupo, lo puedes hacer también, como se te haga más fácil. Pero para que todos podamos ser parte del reino de Dios aquí en esta tierra. Gracias por haberte conectado con nosotros. Le pedimos a Dios de que el tema, las canciones, cada parte de nuestro tiempo juntos sea de bendición para tu vida. Les amamos.